Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast en Legend Project. Hoy tenemos un invitado muy especial que es ni nada más ni nada menos que Ramón de Arana, la voz de Atreus en castellano aquí en España. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, sabrás que se ha anunciado ya God of War Ragnarok en el PlayStation Showcase y quería saber cuáles han sido tus impresiones y cuál es la sensación que te ha dejado al ver el gameplay y tráiler del juego. Pues la verdad es que el juego pinta espectacular. O sea, yo creo que ya simplemente en el apartado visual ya se nota que hay una mejoría clara en cuanto a gráficos y o sea, ahí se ve muy bien. O sea, pero espectacular. La música tiene pinta de que va a ser también tremenda, o sea, esa banda sonora. Y se han visto varias cosas interesantes. O sea que la verdad es que estoy deseando que lo saquen ya. Bueno, creo que como todos, ¿no? Estamos deseando verlo y probarlo, ¿no? Es una de las entregas, bueno, uno de los exclusivos más importantes, el primer God of War en PS4. Y este Ragnarok, pues estaba esperando por fin ver ya algo del juego porque solo teníamos un logo. Pero no sabíamos incluso el nombre que iba a tener final. Y al final resulta que se va a llamar God of War Ragnarok, que era lo que se estaba diciendo. Es verdad, sí. Que es que además en un principio dijeron, porque el Ragnarok fue así como lo llamaron los fans, ¿no? La comunidad. Claro. Y hubo un artículo en el que les entrevistaron, no sé si es que les entrevistaron a uno de los desarrolladores y tal, y dijo que no iba, que el juego no se iba a subtitular como Ragnarok, y al final resulta que sí, o sea que no sé. Claro, no sabemos si es porque de verdad se iba a llamar Ragnarok, entonces la gente no quería, o sea, los desarrolladores no querían que, yo qué sé, tener algún tipo de problema o tal, y no sé cuál habrá sido la razón, pero el caso es que ahora es Ragnarok y que es lo que más sentido tenía en el fondo, pero... Sí. Además yo creo que también puede ser porque ya se le ha asociado, ¿no? O sea, cada vez que alguien habla del God of War nuevo es God of War Ragnarok. O sea, sí, ya... yo creo que es que ya es como cuando se añade una nueva palabra al diccionario, que sí. Al final por uso, al final, claro. Pues yo creo que ha habido tanta gente que lo ha llamado Ragnarok, pues al final se ha quedado en Ragnarok. También puede ser así. Sí, porque en otros juegos suelen decir, no, este es el no sé qué 2, o en este caso hubiera sido el... Sí, o el parte 2, claro, parte 2. No, pero lo llaman Ragnarok. O tal, claro. Y bueno, yo tengo que decir, ¿vale?, que a mí lo que he visto del juego, pues gráficamente hay bastante mejora con respecto al de PS4. Pero sí es cierto que hay algunas personas en el cual yo a lo mejor puedo pensar que sí es cierto que al tratarse de un juego intergeneracional, pues claro, estamos a comienzo de la nueva generación y obviamente no aprovecha todo el potencial de PS5, como por lo menos a lo mejor en un futuro, imagínate que sacan otra nueva entrega de God of War solo desarrollado para PS5. Y claro, aquí se ha armado una polémica en el sentido de que hay gente pues, que no le ha impresionado tanto su apartado gráfico, otra gente que dice que sí. ¿Tú qué piensas de todo esto al respecto? Y si crees que la diferencia sí es tan abismal como para pensar que es un juego totalmente next gen, o hay que tener en cuenta que es intergeneracional. A ver, yo creo que sí que hay que tener en cuenta que es un juego intergeneracional, pero vamos, que quiero decir que para ser un juego intergeneracional se ve muy bien. Tiene mucho mérito. O sea, claro, exacto. O sea, que de hecho, el otro día estuve viendo no sé si era un tuit en Twitter, un artículo o algo leí, que decían que no hay que juzgar tampoco a los libros por la portada y que por ejemplo, no va a tener nada que ver, pues yo qué sé, el primer juego que se hizo exclusivamente para PlayStation 5, que creo que fue el Demon's Souls. Sí. Y o sea, no va a tener nada que ver gráficamente con respecto a lo mejor al último juego que saquen para la PS5. O sea, que va a haber ahí una mejora y se va a notar muchísimo la diferencia. Entonces, luego también ha habido muchas quejas con el tema este de
una tontería, ¿no? Que es que han reciclado una animación de cuando Kratos se sube a la barca, que es como, pues hijo, si te parece, pues volvemos a hacer la animación de cero, ¿sabes? O sea, es la misma persona, y de hecho hay mucha gente que ha estado vacilando a esa persona diciendo, buah, es que, joder, si es que tiene al mismo niño y Kratos sigue sin tener pelo y no sé qué, es que vaya mierda, es que el juego va a ser una mierda y tal, y es como, es lamentable que la gente se queje de una chorrada. También del tema del aspecto físico de Thor y tal. Eso, o sea, que es que, bueno. Yo creo que en el aspecto físico de Thor, yo creo que la gente tiene mucho en mente al Thor de Marvel. O sea, se creen que... Yo creo que van un poco por ahí los tiros también, porque Marvel también ha causado mucha, digamos, como que ha creado mucha influencia o ha dejado huella, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de Thor, pues automáticamente pensamos en Chris Hemsworth y eso, pues y en ese Thor, pues musculado, tal, rubio y eso, y realmente esa es la versión de los cómics, pero no es no es el Thor de la mitología nórdica, que es lo que debería de ser. Y de hecho es el en el que se han basado para hacer el modelo de Thor de este Ragnarok y tal, que creo que es muy acertado. Y aparte, que sí, vale, bueno, pues tiene un poco de tripa y tal, pero ¿qué más da? Si es que tú has visto los brazos que tienes, es que te va a partir, te va a meter un guantazo de todas maneras, o sea, que es que te va a partir la crisma. Impone o sea que impone mucho este Thor, y además que ya lo que es la mitología en las canciones y todo eso, se aseguraba de que Thor se hinchaba a comer y aguamiel y de todo, vamos, o sea que no era musculado, ni el rubio con ojos azules, o sea que lo que dice... se le describe pelirrojo, pues eso, que comía muchísimo y que comía y que bebía muchísimo. Entonces, claro. Yo creo que la representación que han hecho de él, los de Sony y Santa Mónica, yo creo, o sea, joder, creo que está bien, o sea, no sé, me parece que es muy acertada. O sea, al principio a lo mejor yo entiendo que a lo mejor te pueda chocar. A mí, yo cuando lo vi la primera vez, me chocó, fue como, ostras, no me esperaba, o sea, no me esperaba esa versión de Thor, pero luego ya vi a la gente diciendo que bien, que era la versión más acertada y más adecuada a los mitos a los mitos nórdicos y tal, y a la visión que tenía la mitología nórdica. Entonces, pues digo, mira, pues si es así, digo, me parece estupendo. O sea, me parece fenomenal. Sí. Y además también así no es siempre lo típico de, pues eso, un tío fuerte, cachas ahí que se le notan ahí, está súper musculado, fibrado y todo. O sea, que, joder, que es lo que te digo, que es que da igual si está fibrado o no, es que te va a meter un tortazo igualmente y tal. Pasaba algo parecido con Hércules en God of War 3 en su día, que claro, la gente tenía a Hércules como el de la película de Disney o el de la serie o un héroe más, y luego cuando lo ven en God of War 3, que es un tío musculado, que tiene un rostro que pues nada agraciado, y claro, es que God of War no quiere representar a unos personajes que son básicamente de películas de Disney o de series, ¿no? Quiere presentar más o menos como era de verdad. En este aspecto con Thor es muy acertado. Y solo hemos visto una imagen, pero yo creo que cuando lo veamos en movimiento, en tráiler o en el juego, yo creo que va a tener un aspecto que va a imponer mucho. Sí, no, yo creo que sí. O sea, yo creo que va a ser, o sea, que va a dar que hablar, ¿no? O sea, yo creo que va a dar guerra, ¿no? Yo creo que va a ser un personaje interesante. No sé qué. No, o sea, se supone que va a ser uno de los principales antagonistas y tal. Y no sé, veremos a ver. Sí, uno de los principales villanos, creo que junto con Freya, porque Freya también ya se sabe que nos la tiene jurada desde el último juego y cuidado con ella, pero no sé, veremos a ver qué nos trae Sony Santa Mónica con este juego. Seguro que teniendo en cuenta la calidad que tuvo el otro juego... Yo si es la mitad de bueno de lo que fue el God of War, lo compro ya, o sea con que sea la mitad de bueno, a mí me vale. O sea, sí. Otra de las cosas más llamativas, que seguro que tú te habrás percatado, porque es el personaje que tú doblas, Atreus.
O sea, no se le ve mayor, pero sí se nota que ha crecido, que es más adolescente. O sea, ¿qué impresión te dio al ver a Atreus ya en un tono más adolescente y que al principio del tráiler se ve la contraparte de lo que pasaba en el primer God of War, que ahora es el que él viene cazando? ¿Cuáles son las sensaciones que te ha dejado a ti Atreus? Porque supongo que para ti es un personaje que es tu favorito. Sí, hombre, a ver, evidentemente le tengo muchísimo cariño, joder, y pues mira, la sensación que me dio, o sea, yo a día de hoy todavía no sé si lo voy a doblar, espero que sí, porque, bueno, pues eso, o sea, quiero decir, el personaje ya lo he hecho con anterioridad y creo que yo el mayor miedo que tenía o que tengo es que, vamos, que tenía, mejor dicho, porque yo pensaba que a lo mejor pues el personaje, había una posibilidad de que el personaje creciera mucho, o sea, que fuera ya pues más adulto o yo qué sé. Entonces, el miedo que tenía básicamente era que fuese, que hubiese crecido demasiado y tal. Pero yo ya más o menos tenía una teoría, entre comillas, y era que, han pasado, ¿qué? 3 o 4 años desde que salió o desde que grabaron las capturas de movimiento a lo mejor del anterior God of War. Pues hombre, teniendo en cuenta que seguramente utilicen al mismo chaval que les hizo la captura de movimiento y que además también le puso voz y tal en la versión original, a ver, pues el actor original también habrá crecido, entonces ahora ya también es un adolescente, porque creo que grabó las escenas y tal, pues no sé si tenía 12 o 11 o por ahí. Entonces ahora ya es un chaval pues de 15 o 16 años o los que tenga y que yo qué sé, pues supongo que habrá crecido y bueno, creo que a esas edades yo todavía con la voz lo podría hacer, ¿no? Y me alegró mucho verle, pues eso, un poco más crecidito, pero no demasiado, o sea, ya entrando ya en la adolescencia bien, y la impresión que me dio fue de que ahora es más como más independiente, o más, no sé, o que ha madurado de alguna forma con respecto al primer juego, porque el juego anterior empieza siendo muy inexperto y tal, y bueno, y Kratos pues le va enseñando y demás, y van aprendiendo el uno del otro y demás. Y aquí se le ve como más, pues eso, más independiente, pues eso, porque se le ve ahí que vuelve con un venado a la espalda, entendiendo que, pues eso, ahora Kratos ya le deja a su aire y Atreus se apaña muy bien. O sea que parece, claro, ya parece que es muy independiente, que ya sabe manejarse él solo, que se puede ir de caza en medio de una ventisca. Y que está en una edad muy peligrosa, cuidado. Está en una edad muy mala, es lo que está. Está en plena edad del pavo, no sé yo. Yo creo, además de lo que se ha visto en el tráiler, yo creo que va a haber algún momento de conflicto, de rebeldía, de papá, tú no me entiendes, esto no es una fase y tal, no sé, veremos a ver, pero está en una edad malísima, pero bueno, yo espero poderlo doblar otra vez y porque eso además yo creo que va a ser un reto también a nivel interpretativo y yo creo que va a dar, no sé, yo creo que va a dar mucho juego y espero. También una de las cosas que esperaba era a ver si por favor, ojalá haya algún momento en el que se pueda controlar a Atreus. No que su utilidad sea pulsar el cuadrado para que dispare flechas y ya está. O para invocar los encantamientos estos que lanza y tal con el arco. O sea, a mí me gustaría un momento como en el primer de Last of Us, que había un momento en el que manejabas a Ellie. Pues más o menos eso, aunque sea un ratito, una fase en el que solamente lleves a Atreus y que pues eso, que a lo mejor cambien los controles por completo, ¿sabes? Que no sea a lo mejor un combate tan cuerpo a cuerpo como con Kratos, sino que a lo mejor sea algo como más de sigilo, alguna, claro. No sé, algo con el arco, ¿sabes? Algo tener un poco como un poco de juego, cambiando los controles y tal, no sé, a mí eso me molaría verlo mucho. Pero ojalá. Fíjate que yo con Atreus pienso, lo mismo puedo estar equivocado, que vamos a ver una evolución más larga durante este juego. O sea, pienso que Atreus va a tener mucho más protagonismo y que va a haber una parte larga donde lo controlemos. Yo espero que sí. Es que además eso lo han dicho, que los propios desarrolladores, que
parte de la trama va a ser... va a girar en torno a Atreus. Bueno, como en el primer juego también fue una clave, o sea, una parte clave en el desarrollo de la historia. Y aquí también lo va a ser, parece. O sea que aparte de otras tramas y otras historias, el tema de Tyr, por ejemplo, que lo hemos visto en el tráiler también, que eso también tiene pinta de ser muy interesante. Y a ver qué nos depara el juego, pero vamos, o sea, yo creo que va a dar mucho de qué hablar en general. Y no va a solo estar muy eso, bien. porque si te fijas bien, hace poco, no me acuerdo si fue hace unos meses, no me acuerdo, pero se dijo que estaban cogiendo como inspiración a la hora de desarrollo del juego al The Last of Us Parte 2. No en plan en los acontecimientos, no en plan en los acontecimientos que no voy a hacer spoiler, pero en acontecimientos que suceden, no en eso. Me refiero en la estructura de juego de que lo mismo podemos controlar a más de un personaje durante cierto tramo largo del juego. Es una posibilidad, date cuenta. Sí, y aparte que iban... Claro, exacto, eso es lo que te iba a decir, que aparte que que decían que el juego iba a durar unas 40 horas, no sabemos si 40 horas de historia o 40 horas en plan para sacarte el platino o completarlo al 100%, pero bueno, aún así creo que es más tiempo que el que duraba el anterior. El primero podía durar unas 20 horas, 25. La historia depende ya del jugador. Hay jugadores que... Claro, ya luego hay unos que van más al saco, otros que van investigando un poco más y tal, pero sí, unas 20-25 horas por ahí. Y aquí dicen que son 40, o sea que... Por eso, porque una de las cosas... yo una historia un poco más larga, yo lo agradezco. Sí, además que date cuenta que esta es una de las cosas más llamativas que también ha sorprendido a la gente, donde yo me incluyo, es el hecho de que es la última entrega, en un principio, que dicen, de la mitología nórdica. Claro, entonces sí. Nos ponemos a pensar si es la última entrega de la mitología nórdica. En este juego vamos a tener que ver un cierre de muchos cabos sueltos que se tienen que cerrar. Sí. Bueno, o sea, yo creo que van a pasar muchísimas cosas y eso, para cerrar todos los cabos sueltos que dejó el juego anterior. Y luego a nivel continuidad no sabemos qué va a pasar, no sabemos si seguirá, porque no sabemos si seguirá a lo mejor Atreus, a lo mejor o Atreus ya irá como de manera independiente y luego ya pues seguiremos a lo mejor los pasos de Kratos en otra mitología, que también se especuló mucho de no, pues a lo mejor los mayas o la mitología japonesa o tal. Egipto, me encantaría verlo en Egipto, pero creo que no va a ser porque ya se han hecho los cómics y aparte que también es más antiguo, claro. Entonces, pero a mí me hubiera encantado ver a Kratos darse de tortas con Ra y con Horus y con Anubis y todos estos. Sería la hostia, pero sería increíble. Yo no creo que sea la última entrega de God of War. Yo creo que aquí a lo mejor el último a un cierre en concreto. Porque la saga God of War a día de hoy es la más importante que tiene PlayStation. Sí, es de las más importantes, sí, con Horizon y todas estas. O sea, es una de sus grandes IPs y es de las que más dinero genera y es un vende consolas también. Totalmente. O sea que junto con Spider-Man y todas estas. O sea que o sea, es una saga que además a la que la gente le tiene mucho cariño. O sea, que yo entiendo que seguirán en algún momento, pues eso, con otra mitología o no sé por dónde saldrán. Pero claro, no sabemos tampoco qué va a pasar con Atreus y tal. No sabemos si Atreus a lo mejor se va a limitar a esta mitología y se va a quedar en tierras nórdicas o si va a seguir acompañando a Kratos indefinidamente. O no, bueno, lo que dure, no sé. ¿Tú ves la posibilidad... Esto a modo teoría, ¿tú ves la posibilidad de que en el God of War veamos una evolución de Atreus en el sentido de que lo veamos de adolescente a convertirse ya en un adulto? ¿En adulto? Pues no lo sé. O sea, yo una de las teorías que tengo también es que a lo mejor, como es el tema del Ragnarok y tal, a lo mejor hay algún momento de viajes en el tiempo o alguna historia. Porque creo que según la mitología nórdica, me parece que Thor le pegaba con el martillo a Jormungandr
con tal fuerza que lo manda de vuelta al pasado. O sea, incluso antes de su propio nacimiento. Entonces, a lo mejor, no sé, a lo mejor nos marcamos un regreso al futuro y nos vamos atrás en el tiempo y luego tenemos que volver hacia el futuro o alguna historia, no lo sé. Y ver a Atreus de adulto, pues no tengo ni idea. No lo sé. O sea, no. Hombre, estaría bien, ¿no? Y sería interesante ver cómo sería Atreus de adulto. A lo mejor hacen un time skip, ¿no? Un salto ahí de que a lo mejor pues dice, pues no sé cuántos años después, y vemos a lo mejor a Atreus pues más adulto y tal. Independiente. Y totalmente independiente, claro, no sé cómo lo podrían hacer, o si eso ya se lo dejarían para más adelante, no sé. Y otra cosa, en cuanto a los añadidos que se pueden ver en lo que se ha visto en el gameplay, que se ha visto como controlamos Kratos a un trineo con lobos, y sobre todo los escenarios. Los escenarios se ven que son más ampliados, y yo creo que eso le puede dar más posibilidades al juego. A la hora de exploración, a la hora de investigar. Podemos también ir a los 9 reinos que se han dicho. Sí, eso es lo que han dicho, sí. Por lo tanto, la magnitud de este juego, yo creo que en cuanto a posibilidades, nivel de escenario añadido y todo, va a ser en ese aspecto un gran salto en esas posibilidades que te ofrece el juego. Por lo tanto, de todo lo que tú has visto en gameplay, imágenes, escenario, ¿qué es lo que a ti te ha llamado más la atención que tú digas, esto me ha gustado mucho lo que se ha visto? Pues me ha gustado mucho lo que decías antes de lo del trineo y tal, porque, o sea, es que tiene sentido, porque como empieza el Ragnarok y llega el Fimbulvetr, el invierno que dura 3 inviernos y tal, hace mucho frío y me sorprendió mucho porque eso luego lo vi a posteriori, después de haber visto el tráiler, como que lo volví a ver y ya fijándome más en los detalles y claro, hay una parte. Cuando están, una de las partes en las que van con el trineo, es el lago de los 9, lo que se ve. Pero lo que pasa es que está completamente helado. Entonces, ya, claro, evidentemente no se puede llevar la barca y tienes que ir en trineo y tal. Entonces, eso me pareció un detalle muy guay, precisamente por eso, porque como ya hace mucho frío, el lago se ha helado, para no tener que ir andando, caminando sobre el hielo y tal. Pues claro. La idea del trineo me ha parecido maravillosa. O sea, me ha parecido genial. Y que, bueno, y luego los reinos que todavía nos faltan por explorar y tal, tienen una pinta tremenda. O sea, y además, y me gustó también mucho esa especie como de ciudad, puerto y tal, que parece que como que va a haber vida, que era una de las cosas que también cojeaba el juego anterior, y era que no había... Eso, no había pueblos, no había, claro. Aunque sea pues eso, un pueblillo así pequeño y tal. O sea, te encontrabas directamente con los personajes principales y poco más. Entonces aquí parece que va a haber un poco más de vida, más de bullicio, ¿no? De gente haciendo sus cosas y tal. Eso, no sé, eso tiene muy buena pinta. Eso luego a ver cómo hacen, porque la gente es muy cafre y se pondrá a lo mejor ahí con Kratos con las espadas ahí a dar vueltas y a ver, supongo que no se les podrá hacer nada a los aldeanos y tal, pero bueno, no sé, yo creo que eso es lo que más me ha gustado, de ver que, ¿no? Empaparte más del escenario. Claro, y sumergirte un poco, ¿no? Que sea un poco más inmersivo y que te metas todavía más aún en el mundo y en la historia y todo. O sea que, no sé, me ha gustado mucho. Y ya, sobre todo, yo además esto bromeé en Twitter en ello y digo, por favor, si se puede acariciar a las lobas que llevan el trineo, es GOTY. Es automáticamente GOTY. Ojalá. Pues Sony en ese aspecto es muy de meter esos pequeños detalles en sus juegos más grandes, así que no te extrañes de que eso lo añadan, ¿eh? Ojalá. Y además tengo curiosidad además de dónde habrán salido esas lobas, porque ya han confirmado que son hembras y ya hasta tienen nombre y todo. Y tengo curiosidad, porque yo al principio cuando vi el tráiler digo, ¡buah, es Kolihati! Digo, los lobos estos que persiguen al sol y a la luna en la mitología nórdica, ¡qué guapo! No sé qué. Y me hypeé mucho, pero luego ya dijeron que no, que eran un par de lobas y tal, pero tengo curiosidad por saber de dónde han salido, de dónde
cómo han llegado hasta Kratos y Atreus y eso, para tirar del trineo y tal. Tengo mucha curiosidad. Otra cosa, ¿qué te ha parecido el anuncio de que Cory Barlog no esté siendo, no es el que está dirigiendo God of War Ragnarok? ¿Qué te ha parecido ese anuncio? Porque claro, Cory Barlog ya sabe que hoy en día es uno de los más respetados, que todo el mundo desde que hizo God of War, vamos, lo tiene en un pedestal, y ahora enterarse de que no está siendo él el que está a cargo. ¿Cuál fue tu impresión al ver esto? Pues realmente me sorprendió, porque, joder, yo asumía que, además es que, claro, luego ya cuando presentaron al otro señor, al Eric Williams, creo que se llama, el director de ahora, pues, claro, a ti, tú, el nombre que te vería en la mente cuando hablas del God of War y tal, nórdico, pues el primero es Cory Barlog y tal, y bueno, y que ha habido mucho meme en internet con lo del Never Heard of It y tal, que el tío pues se hacía mucho el loco y tal, pero también entiendo que el tío esté cansado y esté... Ellos dijeron, no, es que hay una tradición de que después de cada juego y tal, pues que cambiamos de director, pues para no saturarse y tal, que lo entiendo. No sé si esa será la razón real por el que... Yo creo que es porque está haciendo su nueva IP. Una nueva IP, sí, y él quiere algo suyo. Exacto, esa que es en el espacio y tal, que se decía y tal, sí. Yo creo que también van a ser un poco por ahí los tiros. O sea, de todas maneras se ha quedado, o sea, sigue siendo director de arte, ¿no? Director creativo. Bueno, sigue estando ahí en el desarrollo. Sigue estando en el desarrollo, pero sí, el director ahora es Eric Williams y a ver, y por lo que sé, creo que él también ha estado también en los otros juegos de God of War y tal, también en la saga griega, o sea que bueno, que yo creo que le podemos dar un voto de confianza. Sí. Y joder, ya solo con el tráiler, yo creo que, a ver, o sea, yo creo que el tráiler habla por sí mismo y yo creo que van a hacer un trabajo espectacular. Yo creo que es el miedo de mucha gente, no por nada, sino eso dice lo que aprecian a Cory Barlog, ¿no? Pero siempre hay como un miedo a cuando tanto pasa en el mundo de las películas, del cine, pasa en el mundo de los videojuegos, que cuando se cambia de director es como, uy, cuidado. Sí, miedo un poco a la novedad y al, pues eso, miedo a lo desconocido y tal, pero no sé, yo tengo una buena impresión. O sea, el tío además parecía que, o sea, se notaba que sabía de lo que hablaba y tenía cierto sentido lo que contaba y tal en el show del después de evento. Y yo creo que se merece nuestro voto de confianza y yo creo que va a hacer un buen trabajo. Y no solo eso, sino que es que hay que acordarnos que el primer God of War no era por Cory Barlog. Claro, también. Yates, y fíjate el cambio, lo bueno que ha sido. Y esto es algo que por lo visto lleva haciendo Sano y Santa Mónica y que con el único que han repetido es con Cory Barlog. Pero bueno, veremos a ver la nueva IP que también nos trae Cory Barlog. Porque más sí, que también veremos a ver. Y hombre, yo creo que Cory Barlog tuvo, o digamos que se la jugó más con el anterior juego, con el God of War de 2018, porque claro, cambiaba muchísimas cosas que eran marca de la casa de la saga de God of War, y por el tema de, pues eso, el combate estilo hack and slash y demás, que bueno, pues que era un cambio radical con respecto a los juegos de la saga griega. Y fue él el que se atrevió a apostar por algo novedoso y algo nuevo y bueno, y le salió bien. O sea, afortunadamente salió la cosa bien y a la gente le gustó mucho el tema del combate, el hacha Leviatán y todo este tema. O sea que, bueno, yo creo que la parte más difícil yo creo que ya está hecha, porque esto ya se considera ya una base para esta saga nórdica al menos. Y de hecho me leí también que iban a hacerlo también el plano secuencia infinito, que fue también a nivel técnico, me pareció una flipada. O sea, que no haya en ningún momento pantallas de carga y que pases de gameplay a cinemática sin darte cuenta y tal. O sea, me pareció eso a nivel técnico me pareció espectacular. Digo, ojalá se hagan más juegos así. Es que sería increíble. Tiene mucho mérito lo del God of War,
tiene muchísimo mérito, porque ¿cómo haces para tomar ese riesgo de una saga que ya era una saga legendaria, con que tiene un gran fandom detrás, que ya sabemos el panorama hoy en día que tenemos, que en el momento que cambies algo que a la gente no le guste, y eso se vuelve mayoría... En esta generación de cristal que todo el mundo se ofende por todo. Sí. Es que, vamos, es cualquier decisión que tome, cualquier riesgo que te salga mal, ¡buah! Se puede liar. Sí, a ponerla a parir en Twitter y a seguir funcionando. Exacto. Y sin embargo, ¿cómo ha conseguido que este God of War consiga que incluso el nivel de calidad de la saga no solo iguale a los God of War clásicos, sino que para la mayoría y para muchos la supere? Siempre se supere. Para gustos colores, siempre hay personas que dicen, no, yo prefiero... siempre va a haber más gente más clásica, y que diga, joder, pues los God of War de Grecia eran mejores, pero joder. Ha habido una evolución. Hay muchas sagas que se quedan estancadas, no evolucionan y al final, por no arriesgar, se quedan ahí. En cambio... Claro, hay muchas sagas que dicen, a ver, ¿para qué vamos a innovar si lo que estamos haciendo nos va bien y nos está dando dinero y está funcionando? ¿Para qué? O sea, es lo que la frase esta famosa de ¿para qué arreglar algo que no está roto? Claro. O sea, es eso. Entonces, bueno, pues hasta que un día alguna de estas sagas pues se pegue un batacazo y digan, vale, igual deberíamos cambiar algunas cosas. Pero mientras siga dando dinero, ¿para qué? Es más, entonces, te digo una cosa. A ver, a mí me encantan los God of War clásicos, pero sí es cierto que este God of War ha habido mucha gente que se ha introducido en la saga God of War por este. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos. Yo sin ir más lejos. Yo conocía la saga de God of War y tal, conocía pues de haberlo visto jugar a lo mejor pues, con algún colega que tenía la Play 2 en aquella época. Y tal, y de haber visto el juego y decías, joder, qué guapo, qué sangriento, qué bestia, qué guapada, eso con, pues eso, mi yo a lo mejor de 10 añitos y tal, pues muy, muy guay todo, muy impresionante. Y eso, pero nunca había jugado a los juegos como tal, y yo me inicié en el de 2018, pues también un poco pues para ver cómo había quedado el trabajo que hice y tal. Y dije, Dios mío, esto es una maravilla. Yo tengo que ver cómo empezó todo, ¿no? Y enterarme un poco de la historia, que más o menos tenía ya una idea de cómo, más o menos ya sabía un poco la historia de Grecia y eso, pero me pareció maravilloso. Entonces digo, yo me tengo que enterar de toda esta historia de Kratos, porque me parece fascinante. Entonces ahora de hecho estoy jugando cuando puedo los juegos de la saga griega, o sea que no, y la verdad que sí, de hecho el último que he jugado creo que ha sido el Ascension. Sí, un juego que está muy bien. Sí es cierto que fue muy criticado por algunos, que no está a la altura de lo que viene siendo los juegos principales. Pero es un juego que está muy entretenido. O sea, yo he empezado por el primero, luego el siguiente ha sido el Ascension, y luego ya voy a intentar seguir el orden cronológico de la historia, no en el orden de lanzamiento. Y eso, para enterarme un poco, para enterarme bien de la historia y en orden a poder ser, y eso, y ya cuando se acerque la fecha de lanzamiento de Ragnarok, pues ya volverle a dar al de 2018 para tenerlo todo fresco. Es curioso. Después de haber jugado al God of War de PS4, ¿cuál ha sido tu sensación al jugar al primer God of War? O sea, ¿has tenido la sensación de que la jugabilidad sigue siendo disfrutable a día de hoy? ¿O para ti es un juego que ha envejecido mal? ¿O cómo lo ves tú, jugándolo por primera vez en estos tiempos? A mí me ha parecido, pues como le pasa a otros tantísimos juegos a otros tantísimimos juegos, tanto independientes como de sagas ya establecidas y tal, como el Uncharted, por ejemplo. Estas primeras entregas de estas sagas tan tochas y tal han envejecido regular. O sea, porque me pasó, por ejemplo, también con el primer Uncharted. Dije, estos controles... Se notan, ¿no? Cuando lo juegas. Sí, o sea, se nota que son unos controles muy, muy toscos y muy
tal, que digo, uff, y además es que lo que me pasó, mi experiencia jugando fue que me morí más veces por culpa de los controles que por los propios enemigos, ¿sabes? Que a lo mejor hace un giro raro, a lo mejor cuando lo estás moviendo al personaje y tal, y que de repente te caes sin motivo y sin querer, ¿no? Entonces, y eso también me pasó con el primer God of War. Y aparte también en parte por la dificultad. Al final lo acabé sacando, pero el primer God of War me pareció, y eso que lo estuve jugando en normal, me pareció que hay veces que ponen una cantidad de enemigos en algunas zonas que dices, hostia, o sea, sí. os habéis pasado un poquito, digo, ¿cómo se nota el cambio de dificultad y también un poco la accesibilidad, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Porque no todo el mundo no a todo el mundo le gusta jugar a los juegos en difícil y tal. Y digo, joder, se nota que aquí pusieron... Digo, vamos, me río yo de Dark Souls, ¿sabes? Sí, o sea, que es que digo, joder, qué dificultad tan abusiva y no sé, hubo momentos que era como muy... Hubo momentos que era como muy frustrante. Digo, joder, es que me da rabia porque sé que lo puedo hacer, pero también me pasaba un poco eso. Me pasaba también un poco los controles, que a veces eran, pues eso, muy toscos, muy que se notaba que había envejecido regular, sí. Entonces, luego ya cuando en los siguientes, pues por ejemplo con Ascension no me pasó. Con Ascension me pareció que el control había mejorado mucho y además añadieron mecánicas interesantes y tal con respecto al primer juego, pero vamos, la primera entrega de estas sagas, yo creo que siempre es claro, pues siempre es más difícil de jugar hoy en día, sí. Se nota el paso de los años. O sea, es que yo creo que también le pasa igual, por ejemplo, al primer Crash Bandicoot. O sea, si tú a día de hoy juegas el primer Crash Bandicoot, te quieres cortar las venas. O sea, es que yo creo que les pasa a todas. Todas estas entregas que salieron en su día en PlayStation 2, a día de hoy son muy difíciles de jugar. Yo creo. Y aparte es eso, que muchas veces a mí me ha pasado con muchos juegos de este tipo, de que yo recordaba que la jugabilidad no era fácil o era buena, pero claro, porque yo tenía eso idealizado ya de mi experiencia en aquella época. Claro. Pero pasando los años, volviéndola a jugar, he dicho, hostia, esto ha envejecido tela, ha envejecido. Sí. Pero bueno, a ver, yo con respecto al tema de God of War Ragnarok, ya hemos dicho que el principal villano, por lo menos lo que han podido decir, es Thor. Uh-huh. Y claro, mucha gente se ha preguntado, al ser esta la última entrega de la mitología nórdica y que el principal villano sea Thor, ¿qué pasa con Odín? Claro, también digo, tampoco van a dar toda la información del juego en claro, no van a sacarlo todo, claro, o sea, dejarán alguna sorpresa para cuando ya salga el juego y la gente lo empiece a jugar y tal, se dejarán algunas en la manga, ¿no? Supongo. Claro, no te van a mostrar todo ahí en el primer trailer, en el primer gameplay. Claro, exacto. ¿Tú crees que esta entrega va a haber más sorpresa o momentos impactantes que lo que vimos del primer God of War? A nivel de... ¿Crees que el carrusel de emociones va a ser más grande que el que tuvimos en el primero? Porque en el primero, aunque son juegazos, es básicamente como un tentempié de lo que va a venir después, ahora. Yo creo que sí. Yo creo que va a haber muchos momentos... además de todo tipo, o sea, yo creo que va a haber momentos muy, muy emocionantes y de mucha epicidad y momentos que van a quedar para la posteridad. Y es que además, claro, teniendo en cuenta que esto va a ser en teoría la última entrega de la saga nórdica, tienen que atar todos, o sea, tienen que dejarlo todo cerrado y atar todos los cabos. Todo lo que dejaron ahí colgando en el anterior juego, que también hubo gente que hizo muchas preguntas también por Twitter, que le preguntaban a Cory Barlog y tal, y él decía, calma, porque de esto ya se hablará más adelante, o sea que tranquilidad. Entonces yo creo que van a intentar dejarlo todo atado y bien atado y dejarlo todo cerrado y todo bien. Yo creo que sí, yo creo que nos esperan sorpresas interesantes y momentos muy, muy chulos.
La chica esta que sale al final del tráiler, que es la chica morena, que tiene un nombre que mi pronunciación a la hora de hablarlo es complicado. Sí. Abroya puede ser. Angbroda o algo así. Sí, algo así, sí. Es un nombre un poco raro. Ha habido mucha polémica también con esto, al igual que con lo de Thor, porque ya están diciendo que otra vez están tirando de inclusión o algo de eso. Y que claro, en una mitología nórdica, que una persona morena pues no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, otra vez, pues ya sabes, en las redes la gente que se juntan en grupo y empiezan a criticar por el típico postureo porque se tienen que quejar de algo. ¿Tú ¿qué opinas de esto? O sea, ¿qué opinas de que en las redes cualquier cosa, como lo que pasó en su día con el de las sofás, ahora con el God of War, que por cierto le tienen la mirilla echada, porque yo me he encontrado de esto, que cuando pasó lo del de las sofás parte 2, yo siempre he sido uno de los que ha defendido el juego. Puedo entender que haya gente pues que no le haya podido gustar, otros que sí, para gustos colores. Pero sí es cierto que me he encontrado mucho que ya por el simple hecho de machacarlo no respetaban ni a quien sí le gustaba. ¿Tú? Sí, y les amenazaban de muerte a los desarrolladores y tal. Y dices, pero tío, estamos locos. Amenazaron a Cory Barlog diciéndole básicamente que no se le ocurriera hacer algo parecido en God of War Ragnarok. Y claro, yo me encuentro, incluso cuando me dejan comentarios y esto, cuando hablo del de la sofá, que no se le ocurran hacer lo mismo con el God of War Ragnarok. O sea, de este tema, ¿qué piensas tú? Porque es algo que cada vez está yendo a más en el panorama. Sí, no, y es preocupante que la gente le preocupe más que un personaje sea, por ejemplo, homosexual, o que sea, pues eso, una mujer sea lesbiana o lo que sea. Les preocupa más eso que la historia en sí, o el desarrollo que vaya a tener ese personaje. Es que es increíble. O sea, la gente no sé qué problema tiene la gente con que un personaje X claro, pues sea de esta condición, sea de esta raza o sea tal. Porque también hubo un momento también que leí que decían, que se quejaban también de que, bueno, la gente quejándose como siempre, diciendo que, joder, pues yo creo que fue a raíz un poco de lo de Last of Us también, que decían que la gente le preocupaba, ¿no? Que a ver si vas a hacer a Kratos, a ver si lo vas a hacer gay o algo así, o a ver si lo vas a hacer bisexual, o no sé cuántos. Lo escuchaste a Atreus. Y con Atreus también lo escuché. Y ha habido gente que me ha preguntado, que me dice, oye, ¿qué opinas de esto? Y digo, hombre, pues me da bastante igual. O sea, ¿qué más te da? O sea, ¿qué más te da que un personaje le guste una persona del tipo que sea? Es que da igual. No hay ningún problema. Es que la gente, por lo visto, se tiene que sentir identificada con los personajes que controlan. O sea, no sé, yo no me siento identificado con un señor calvo con una barbaza a tope de esteroides y tal. O sea, a mí, yo no me tengo que sentir identificado con un personaje porque yo no soy ese personaje. O sea, es que no sé, pero la gente tiene que decir, buah, es que soy yo literal. ¿Sabes? Como el meme este. Entonces, no sé. Y es gracioso porque dices que no te sientes identificado con el personaje. Pero tú eres un tío que trepas por paredes, buscas tesoros como en Uncharted. Tú eres un superviviente que vas por el mundo ahí enfrentando a toda la gente diestro y siniestro. Claro, a diario, sí. Es que aquí todos somos... Es que me hace gracia eso porque es lo que dicen, no, es que no hay que sentirse identificado, macho, es que no te tienes por qué sentir identificado. No, o sea, la idea de estos videojuegos que son tan grandes y tan... la idea es que cuenten historias, tío. Claro. Lo que te debería interesar de estos juegos, de estos AAA que son cada vez más grandes y cada vez más impresionantes, es la historia que te quieren contar. O sea, tú no te tienes que sentir identificado con un personaje, ni te tienes que sentir mal por controlar un personaje que sea, pues eso, o que sea negro, que sea homosexual, o que sea Totalmente. Yo qué sé. Es que claro, tiene que haber, y aparte que es muy enriquecedor que haya pues protagonistas, por ejemplo, femeninas. Hay gente que simplemente porque la protagonista sea una chica dice este juego es una mierda. Sí. O que incluso también las propias desarrolladoras hay veces que dicen vamos a poner en la portada al personaje masculino porque si no va a vender igual. Y ha habido casos de ese tipo. Entonces
o sea, la gente está empezando a tener un problemita en la cabeza, varios problemas, entonces... Porque hay gente que todavía tiene varios temas tabú todavía. Y eso... Sí, no sé. Pero bueno, cada uno... Yo lo digo, a mí, por ejemplo, me gusta porque en el caso del The Last of Us Parte 2 es un juego que ha arriesgado. Y yo tengo la sensación de que hay gente que se hacen sus ideas en su cabeza de lo que tiene que ser el juego, y como eso no se cumpla, ya el juego es una decepción. O como pase esto con cierto personaje, el juego ya es una basura. O como el personaje le suceda esto de la forma así, esto es una basura, porque el personaje tiene que tener no sé qué, más heroicidad, o tiene que sucederle esto, tío. Me gusta que en el caso de juegos como el de Last of Us rompan con ese tema cliché y que arriesguen, incluso arriesgando, sabiendo que el fandom se puede cabrear, porque estamos en una dinámica que tenemos pocas perspectivas a la hora de analizar un videojuego. Si no sucede esto así, el juego ya no es tan bueno. Y hay cosas, incluso juegos con historias crudas, con historias que pasan, y pasan en el mundo del cine. En el cine hay más variedad de esos tipos de películas. Hay películas que te lo hace pasar muy mal y que lo que sucede es fatal, pero sin embargo tú sabes que la película es muy buena porque te está transmitiendo cosas, aunque lo que te esté transmitiendo sea angustia o cosas malas, tienes que valorar ciertos aspectos de que esa película realmente es lo que te quería transmitir. Y en el The Last of Us Parte 2 sucede eso, y la gente, pues no, porque esto tiene que ser más heroico, porque esto tiene que ser así. Y a mí me gusta de verdad que con God of War Ragnarok puedan arriesgar. O sea, no copiarse de lo que ha hecho The Last of Us, pero sí arriesgar en su estilo. De que no es el típico cliché, porque yo encuentro todo el mundo, pues no, pues esto tiene que ser que Kratos mate a todos los dioses, porque Kratos antes era Kratos antes destrozaba a todo el mundo. Pero vamos a ver, pues no estás viendo que Kratos ha tenido una evolución como personaje, que ahora tenemos un Kratos más humanizado, con el que podemos empatizar más, que ya ha pasado una etapa, estamos viendo una evolución en la etapa de Kratos, y yo veo a la gente que no lo acepta, que hay gente no lo que acepta, no lo acepta. sí. No, o sea, yo eso a mí cuando me dijeron alguna vez, oye, ¿qué te parecería que Atreus en algún momento, pues eso, se desvelara a lo mejor que fuese homosexual y tal? Y digo, pues me parece estupendo, o sea, ¿qué quieres decir? O sea, me da igual, o sea, es que me da lo mismo, o sea, a mí el trabajo lo voy a seguir haciendo igual, o sea, que es que da igual con quién se vaya a liar o con cuál vaya a ser su interés romántico y tal, es que ¿qué más da? Y digo, y mira, vamos a ver, digo, Kratos es griego, o sea, quiero decir, en Grecia es la cuna prácticamente de la homosexualidad, y digo, allí había mucho y grandes leyendas, Aquiles, claro, sin ir más lejos. Claro, o sea, en los mitos griegos hay muchísimos momentos de homosexualidad, entonces que no pasa nada, tío, que no vas a ser, bueno, pero lo que pasa es que eso les afecta sobre todo a los personajes, o sea, a los jugadores varones, ¿no? Sí, no, a la gente es que se piensan que les va a afectar a su virilidad, y claro, dice, a ver si por jugar con un personaje homosexual me voy a volver yo homosexual. Eso no puede ser, hombre, ¿sabes? Entonces la gente, no sé, la gente es que me preocupa bastante que la gente tenga este tipo de pensamientos. Y no sé, a mí, por ejemplo, mira, en el The Last of Us, curiosamente, a mí me gusta, yo reconozco que a mí el The Last of Us me gustó más el primero. No, si eso no tiene el segundo hizo cosas muy buenas, y lo que tú dices, se arriesgó también mucho con ciertos temas y con el desarrollo de los personajes y tal, y con respecto a eso no tengo ninguna queja. La única queja que tengo con el The Last of Us 2 es la duración. La duración y la forma de contar, y un poco la forma de contar la historia. O sea, yo el único problema que tuve con The Last of Us 2 fue el beso, pues que duraba demasiado. Pues, o sea, pero ponte en contexto, ¿eh? O sea, nos quejamos que es cierto, se hace más largo, más pesado que el primero, a la hora de rejugarlo y demás. Pero es cierto que fíjate el contexto donde nos ponemos, cómo va cambiando la cosa, de que hay gente que se queja porque el juego es muy corto, y luego te hacen un juego que dura más que la media de lo que puede durar el primer de las sofás o otros juegos de ese estilo, y también lo vemos como algo pesado, en el sentido de que, joder, es que
se hace más largo de lo normal, ¿verdad? O sea, claro, es curioso ese aspecto. Sí. O sea, yo el The Last of Us 2 lo habría dejado en la granja. O sea, no voy a decir tampoco mucho más, pero en la granja, donde están ahí ya tirando al final, en la granja, punto. Toda esa última parte de Santa Bárbara y demás, toda esa parte final del juego, la habría quitado por completo. O sea, yo creo que a mí esa parte me sobró por completo y lo habría dejado incluso para otra. Para un DLC. Para un DLC o para el siguiente juego o alguna historia. Y luego la forma de contar la historia, en el sentido pues todo este tema de que primero vas con Ellie y luego tienes que volver a jugar lo mismo que has jugado, o sea, el mismo periodo de tiempo, pero desde el punto de vista de Abby, se me hizo un poco pesado esa parte. O sea, se me hizo un poco cuesta arriba, porque además no ibas además con las mismas armas, con las mejoras que tenías de las armas de Ellie y demás. Eso reconozco que se me hizo muy cuesta arriba, pero luego ya cuando ya vas avanzando y tal, pues ya como que te molesta menos. Pero ese momento en el que te dicen, venga, te quitamos todo y ahora te toca rejugar lo mismo, pero con este otro personaje. Es como, uff. Es cierto. Qué pereza. Es cierto qué que pereza. esa es una de las cosas esa es la única queja que tuve. Sí. O sea, no, en ningún momento me molestó que Ellie pues fuese lesbiana, que en parte se veía venir desde el DLC de ¿cómo se llama? El Left Behind. O sea, se veía venir lejísimo y la gente diciendo, oh, pero ¿por qué? O sea, en fin, no sé. A ver, sí, muy lamentable. Es cierto que eso que has dicho, ese aspecto del juego, es cierto que es como que parece que estás cada vez como vas avanzando y otra vez a empezar, pero sí, y encima como que te quitan el avance un poco, no sé, como volver a empezar el juego desde el principio. Teniendo ese rencor que no vamos a decir spoiler, pero teniendo cierto rencor. Pero no sé, a mí me gustó porque también vimos la otra perspectiva. Claro, entiendo que haya gente que esa parte le supuso, pero joder, es algo tan arriesgado que te hagan eso después de que tú dices, joder, es que ha tenido la valentía, que no te tiene por qué gustar aunque sea arriesgado, pero a mí yo incluso diría que la parte de Abby me pareció más espectacular en algunos momentos, sí, además, y aparte que es una parte necesaria del juego para entender el porqué, el porqué de algunas cosas, ¿no? Exacto. Pero no sé si se podría haber hecho de alguna otra forma. No sé, pero bueno. pero esa fue la única pega que tuve. O sea, luego ya cuando ya estás otra vez y ya vuelves a ir consiguiendo armas y ya las vas mejorando a tu gusto y ya te vas enterando un poco de la historia y tal, ya como que a mí personalmente me dio como más igual y digo, bueno, venga, ya estamos otra vez donde lo dejamos, ¿no? Un poco, pero sí que se me hizo un poco cuesta arriba. Entonces yo no sé si eso se podía haber hecho de alguna otra forma o contar la historia de otra manera, o a lo mejor jugarlo incluso, a lo mejor no hacer primero una tanda, toda la tanda está con Ellie y luego el mismo periodo otra vez con Abby, sino a lo mejor jugarlo en paralelo, ¿sabes? Jugar primero una por ejemplo, primero el día 1 en Seattle con Ellie y luego el día 1 en Seattle con Abby. A lo mejor jugarlo más en paralelo en vez de tener que jugártelo todo del tirón y luego empezar otra vez desde el principio y todo del tirón. Sí. No sé, por ejemplo. No, sí, es cierto que se podía haber hecho de diferentes formas. Pero bueno, el juego salió como salió y... Vamos, tampoco le fue especialmente mal al The Last of Us 2, vendió muchísimo. Y o sea que... Y GOTY y todo, sí. La historia. Sí, o sea que... Que, por cierto, o sea, algo... Bueno, el otro día con lo del God of War Ragnarok en el showcase, yo esperaba el multijugador del The Last of Us parte 2 y no se ha mostrado ni un DLC ni nada. Que veremos a ver qué tiene Sony para finales de año en PS5, en plan como juego exclusivo. Y la fecha de lanzamiento del Ragnarok tampoco. Yo me esperaba al final del tráiler una fecha de lanzamiento. ¿Tú crees 100% de que este juego va a salir en 2022? ¿O hay posibilidades de que se pueda ir a 2023? A ver, yo creo, o sea, ya lo han retrasado una vez. Yo creo que en un año... O sea, poniéndonos en el peor de los casos y que pueda salir el juego en Navidades del año que viene, yo creo que lo pueden hacer. O sea, yo creo que por poder se puede hacer. Pero bueno, yo no sé qué
qué tipo de problemas van a tener a lo mejor con el tema del coronavirus y demás, y que además van a tener que trabajar mucho desde casa también, y eso siempre les va a limitar de alguna forma y tal, pero bueno, si ya iban viendo que para este año no lo iban a poder sacar y lo retrasan para el año que viene, que tienen, a ver, aunque no hayan dado una fecha en concreto, pero bueno, si tienen confianza en que lo van a sacar el año que viene, pues bienvenido sea, pero bueno, que si lo tienen que retrasar tampoco pasa nada. Quiero decir, o sea, también claro. Eso creo que lo decía Miyamoto, que si un juego es mejor que un juego se retrase, que salga tarde y que salga bien, a un juego que salga pronto y mal. Tenemos un ejemplo, el Cyberpunk, sin ir más lejos. El Cyberpunk, por ejemplo, para que no se vuelvan a cometer los errores que se cometieron con Cyberpunk, a pesar de los retrasos que tuvo, salió como salió el juego, y que bueno, y luego está el tema del crunch en las empresas, y que ahí sobreexplotan a los trabajadores de manera bestial. Pues bueno, yo creo que no hay problemas de crunch en Sony Santa Mónica, pero bueno, como tampoco estamos dentro de la empresa, no sabemos lo que pasa dentro, pero yo creo que sí puede salir el año que viene. A lo mejor eso, tarde, o sea, en el sentido de, pues eso, en Navidades a lo mejor, y si se quieren poner generosos, lo mismo en verano, pero sería arriesgar un poco. Y de hecho, yo creo que si saliera el juego, por ejemplo, para primavera, lo hubieran puesto en el tráiler que sacaron el otro día. O sea, claro, que yo creo que lo habrían dicho. Yo creo que se dejan un poco, bueno, 2022. Y ya si eso Hombre, ya os iremos diciendo cuándo. Si eso ya ir tirando que ya, pero bueno. Que ya, sí. A ver, lo mismo yo creo que puede irse para Navidades, como estamos diciendo, de 2022, pero no lo descarto para principios de 2023. A ver. Podría ser también, Podría claro. ser perfectamente. Fíjate lo que ha pasado con Horizon Forbidden West, que todo el mundo lo estábamos esperando para Navidades. Sí, al final se ha retrasado a febrero, o enero, no me acuerdo. Febrero. Creo que fue. O sea, que puede pasar perfectamente, el tiempo va dando muchas vueltas, y lo mismo de aquí a cuando se vaya acercando las fechas de Navidades del año que viene, que por cierto, te digo una cosa, cada año se pasa más rápido. Sí. Que en verdad decimos, queda mucho. Es verdad, no, pero está aquí al lado, en verdad. Queda mucho, y cuando menos te lo esperas estamos en 2024 y dices, hostia, pues no quedaba tanto. Sí. Pero bueno, que salga cuando tenga que salir. O sea, cuando tenga que salir, sí. Un juego de este. Y bueno, y si sale con bugs, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si es que, digo, son personas, quiero decir, que también cometen errores, y también le cayó mucha crítica en su día a CD Projekt por Cyberpunk, y bueno, pues los pobres pues lo han intentado ir solucionando como buenamente han podido, pero bueno, a ver si no sale con tantos fallos y podemos disfrutar desde el primer día. Exacto, a ver cuando sale el parche en Gen, y así, porque yo lo tengo, o sea, yo me lo he jugado. Es cierto que en su día se me fue un imposible y no quise estropearme la experiencia, y hace poco lo he estado volviendo a retomar, pero digo, es que quiero esperarme mejor cuando salgan el parche en Gen, porque después... Claro. Cuando salga el parche con mejoras, me va a dar ganas de jugarlo, pero claro, si ya me lo he pasado, me tiene que gustar mucho el juego para yo jugarlo otra vez después de un tiempo. Pero bueno. Sí, es que es lo que pasa, que a veces jugar... A ver, yo entiendo que la gente a veces tiene muchas ganas de jugar a un juego y que lo quiere jugar desde el día 1 y tal, y es perfectamente comprensible, pero hay veces que es mejor igual esperarse un poco, ver los análisis, las críticas y demás, y decir, bueno, ¿me compensa comprármelo ahora o me espero un poco a que arreglen lo que tengan que arreglar o yo qué sé? Pero yo entiendo que, joder, yo el primero, que hay juegos que me encanta, digo, este juego lo tengo que tener desde el mismo momento en que lo pongan en tiendas, lo quiero tener para disfrutarlo. Entonces bueno, pues es un riesgo, ¿no? Eso también pasa con las consolas que salen nuevas, que te arriesgas a que, bueno, pues a que tengan fallos de fábrica, o que las primeras remesas pues no estén bien por lo que sea y tal. Entonces yo creo que en algunos casos es mejor esperarse a que arreglen todo y que esté ya luego en condiciones, y que luego ya lo puedas disfrutar. Además que este juego, un juego de este calibre,
que se tomen el tiempo que quieran, que si el juego está a la misma calidad que los del God of War de 2018, exacto, y tiene todas las papeletas de que mejor, porque va a tener más ampliación de escenario, mejoras, la historia también va a ser un carrusel de emociones más largo, que prometen que va a ser más largo, pues imagínate, ¿no? Pero claro. Tienen el crédito, además que se lo han ganado. Ahora, para ir dando unas últimas preguntas que te voy a hacer con el tema también del showcase, ¿qué te pareció el anuncio del Spider-Man 2 y el del Wolverine? Pues yo no soy especialmente fan de Marvel, pero he de decir que tienen muy buena pinta. O sea, aunque no se haya visto nada de gameplay, a ver, han sido juegos muy buenos. Han sido juegos, los dos de Spider-Man, tanto el Spider-Man y el Miles Morales, han sido los dos. O sea, han vendido una bestialidad y han gustado muchísimo. O sea que ahora Wolverine. Yo entiendo que haya gente que lo estuviera esperando y me alegro, de verdad, que la gente, por esa gente que disfrutaron muchísimo con esos dos títulos y que ahora van a tener ahí una segunda parte del Spider-Man y con Venom, que encima Venom mola una barbaridad. Y oye, me alegro. Y lo de Wolverine va a ser, o sea, fue una sorpresa, ¿no? Ha sido como nadie se lo esperaba, que pues eso, el tío ahí en un bar y de repente ¡pua!, saca ahí las cuchillas y fue como una sorpresa. O sea que, oye, fantástico. ¿Puede haber alguna posibilidad de que Insomniac el día de mañana haga su propio universo de superhéroes en los videojuegos? Además que la tralla que llevan, porque llevan el Spider-Man en 2018, el Miles Morales el año pasado, este año el Ratchet & Clank una dimensión aparte, ahora estos dos. Sí. O sea, están muy a tope los de Insomniac, sí. Uno de los mejores estudios de Sony sin ninguna duda. Y otra cosa, ¿qué te pareció el evento en sí? El evento me gustó mucho. O sea, sí que hubo un momento de digamos de desinfle, ¿no? Sí, que empezó muy empezó muy bien con el anuncio del remake de los Caballeros de la Antigua República, de Star Wars y tal, que había gente también que lo estaba esperando, y empezó como muy fuerte. Y también me gustó mucho el Forspoken. Sí, el Forspoken. Tiene una pinta espectacular. Sí, se veía increíble. Bien, pero no, a ti no te ha dado la sensación, o sea, se ve muy bien la jugabilidad, el dinamismo, cómo iba de fluido los escenarios, las montañas, todo. Pero las expresiones faciales y algunas texturas de algunas puertas, a ver, que son tonterías que después mejorarán. Sí, que luego se lo arreglan y tal. Pero las expresiones faciales, ¿no notaste como una bajona? Un poquito. Las expresiones faciales. No sé, es que la verdad, si te digo la verdad, no me fijé demasiado. O sea, me parecía mucho como. O sea, estaba como flipando mucho con la espectacularidad y todas esas partículas y todas esas luces y tal. Me pareció fascinante. Y tiene muy, muy, muy buena pinta. Pero no sé, no me fijé en eso. Y luego es que luego hay un momento de depresión cuando anunciaron por enésima vez el GTA V, que dices, por Dios bendito, dejad de sacar este juego. Vamos a pasar al 6, que os pasa como con Valve, que no sabe contar hasta 3. O sea, por favor. Es exagerado, pero que fíjate, lo de Rockstar con GTA V, yo lo digo aquí, mucha gente dice, ¿cuándo va a salir GTA 6? ¿Cuándo va a salir que el GTA V en 3 generaciones distintas? ¡Qué pesadez! Macho, yo os digo una cosa, hasta que la gente no deje de comprar el juego, de gastarse el dinero en el online del juego. El online, es que el online da muchísima pasta. Es que solo por el online les vale la pena muchísimo. Hasta que la gente no deje de. Hasta que eso no pegue un bajón, van a estirar el chicle hasta donde sea. Porque es lo que decíamos antes. ¿Para qué vamos a arreglar algo que no está roto? O sea, ¿para qué vamos a hacer el GTA 6? Si con el GTA 5, con el online, estamos ganando pasta a puertas. O sea, ¿para qué vamos a dedicar nuestros esfuerzos en eso? Claro, exacto. Es que. O sea, sí. Pero ¿tú sabes para qué sirvió el GTA 5 enseñarlo en el evento? Para saltarte el copyright en los directos. Sí, vamos, porque joder. Encima la hoja de reclamación de Take-Two. Que. Madre mía, para eso. A mí por lo menos. Y otros creadores de contenido que conozco les sucedió lo mismo. Para eso sirvió el tráiler del GTA V.
Pero bueno. Y nada, y el resto del evento, pero vamos, quitando ese momento de desinfle, como digo, del GTA V, el resto del evento me pareció francamente bueno. O sea, pero como hacía que no veía un evento últimamente con todo lo del coronavirus y todo el año pasado, creo que este evento ha sido de los mejores que ha hecho Sony y de los mejores de este año. Pero ¿no crees tú que lo inflaron también un poco? O sea que, a ver, no inflaron. El evento, pues con ese final ya fue muy bueno. Sí. Pero ¿no crees que las expectativas eran tan altas que ponían incluso luego con forma de diamantes? Declaración incluso de David Jaffe, el primero que hizo God of War, diciendo que los jugadores clásicos con esta saga, con este evento, iban a ver nostalgia, iban a ver... Claro, las expectativas y el hype son muy malos y muchas veces vas con un hype tremendo y como no se cumplan ciertas cosas, pues pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, en general por lo menos hubo sorpresas. Sí. Y estuvo bien. Sí, yo creo que estuvo bien. Yo creo que fue un buen evento. Y ya está, sin más. O sea, luego también estuvieron muy bien por ejemplo, en el E3 el ganador claro fue Xbox, o sea, fue Microsoft. Pero es que eso está pasando siempre. O sea, Microsoft se hace unos muy buenos eventos en el E3 siempre. Y bueno, y desde que tomaron la decisión los de Sony para no ir al E3, que no sabemos si es de forma indefinida o hasta nuevo aviso. Bueno, pues habrá que acostumbrarse a lo que o adaptarse a lo que nos vayan echando. Totalmente. O sea que sí, bueno, y Nintendo que siempre va a su bola, y que bueno, Nintendo como es Nintendo, pues claro, pues le dejamos. Es especial el pobre. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ha estado bien el podcast. También antes de ir despidiendo, tú tienes un canal, ¿no? De Twitch. Sí. Vale, pues lo voy a dejar, ¿vale, gente? Los que estoy escuchando el podcast y demás, en la descripción de lo que es el vídeo vais a tener su enlace a su canal de Twitch, que sueles hacer directo, ¿no? Jugando a videojuegos. Sí, suelo hacer directos, sobre todo eso, jugando a videojuegos y tal, sobre todo juegos que tengo pendientes. Porque el canal lo abrí con esa excusa, ¿no? Un poco con la excusa de jugar a los juegos que tenía ahí en mi biblioteca de Steam, sobre todo, que las ofertas de Steam son muy malas y tienes ahí juegos pendientes y dices, uy, este juego está a 3 euros y te lo compras. Entonces para tener la excusa y tal, pues eso, para jugar a estos juegos. Y en parte también para tener un momento de cercanía, ¿no? Pues claro, con la gente que sigue mi trabajo y demás, que bueno, pues creo que es una plataforma o una manera de conectar con la gente que es más cercana, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor pues o me invitan a algún evento, alguna convención de lo que sea, y no todo el mundo puede ir, y además pues eso, pues la poca interacción a lo mejor que se pueda tener en redes sociales, pues es un contacto más frío, ¿no? Y más artificial, por decirlo de alguna manera. Y con el canal de Twitch pues es un poco más cercano, ¿no? Entonces pues la gente viene, me hace preguntas y tal, y me comenta y me dice cosas, no sé. Esto, lo que es las redes sociales, el hecho de Twitch y los directos y más, es verdad que hace que sientas un momento cercano con tus seguidores, ¿no? Y claro, que también estamos viviendo una época donde, joder, es que da gusto, en plan, ver como algo normal el hecho de poder tener una charla con actores de doblaje de videojuegos, que hace años eso era impensable. Impensable, claro. O sea, es lo que ha creado, lo que ha avanzado la tecnología, ¿no? Y lo que ha avanzado todo. Que exacto, eso, que tú puedas tener aquí una conversación, pues con alguien. Metido dentro de la industria, sobre todo del mundillo sobre todo ahora con el mundillo este del doblaje, que es muy desconocido para mucha gente,
afortunadamente cada vez se le está dando más reconocimiento y hay gente que sabe que existe, ¿no? el doblaje y que sabe que tenemos a muchos profesionales en este país y que son muy buenos. Entonces está muy bien que bueno, pues que se le vaya dando un poco de visibilidad al doblaje también y yo, por ejemplo, el canal de Twitch aparte también lo hice sobre todo el año pasado también, a mí se me ocurrió hacer charlas de doblaje el que yo invitaba a algunos compañeros y los invitaba a mi canal de Twitch, como estábamos todos encerrados en casa, claro. Pues sobre todo durante la parte de la cuarentena, invité de hecho a Rafa, invité luego a Ana de Castro también, a que pues eso, pues no eran entrevistas, sino que eran simplemente ellos hablando, nosotros hablando, y la gente en el chat iba contestando, o sea, iba poniendo preguntas y el invitado, o yo si tenía algo que aportar, pues contestábamos y tal. Entonces, me pareció una idea muy buena, dado que no se podía salir de casa y los eventos estaban cancelados y demás, me pareció una idea interesante y para eso, para entretener a la gente y eso, y la verdad es que gustó mucho. Entonces, yo quería también aportar mi granito de arena, ¿no? Para hacer la cuarentena un poco más llevadera. Hombre, que para el confinamiento. Claro, es que teniendo la tecnología que tenemos, es que me pareció el momento ideal. Vamos, porque lo que había que hacer era precisamente matar el tiempo. Y eso. Claro, exacto. Y toda la gente encerrada encima de eso es de agradecer, en plan de tener ese contacto. Y había que entretenerse también con algo. Exacto. Bueno. Y nada, también decir que es cierto lo que has dicho, que hay que darle más reconocimiento a los actores de doblaje, que al fin y al cabo siempre ha sido algo que ha sido como desconocido años atrás, ¿verdad? O sea, siempre te quedaba con las voces y eso, pero es como que no se reconocía el mérito también a los actores de doblaje. Y eso cada vez... Antes era más anónimo todo. Claro. Y ahora yo creo que además precisamente por el auge de las redes sociales es más difícil pasar desapercibido. O sea, es muy difícil que si tú tecleas tu nombre en Google, en alguna parte no haya pues yo que sé, una foto en la que se te etiquetara, o que, yo que sé, algún artículo de un periódico en el que hablan de pues eso, de algún actor de doblaje por X doblaje de alguna serie o de lo que sea. Entonces, yo creo que, o sea, también es verdad que tiene mucho encanto el hecho de que sea anónimo, pues porque, bueno, pues causa un poco, es un poco más, es como más misterioso todo, ¿no? Y es un poco como si desvelas lo que hay debajo de un guiñol, ¿no? Eso siempre lo han comparado con un guiñol, que si ves al tío pues con las marionetas así, pues que no, pues que pierde un poco la gracia. Pero yo creo que a día de hoy, yo creo que es necesario que se reconozca a la profesión y que se conozcan a los profesionales, porque hay mucha gente, pues sobre todo con las series de nuestra infancia, que hay gente que claro, conoce a los compañeros que han hecho pues esos personajes míticos de esas series, de series o de dibujos animados, y tal, que ¿te acuerdas de esas voces? Claro, entonces yo creo que es necesario que se reconozca nuestra labor, ¿no? Bueno, no, sí, totalmente. Además que no es nada fácil. Y... Claro, no, aparte, es un trabajo muy difícil. Sí, porque no todo... Es que mucha gente ¿Cómo te sientes tú, por ejemplo, cuando cogen a una persona que a lo mejor nunca ha hecho interpretación de doblaje a series o películas, pero por tener un caché de muchos seguidores o algo, la cojan porque tiene la voz de esta persona que es famosa? Eso, a los actores de doblaje eso nos tiene que hacer gracia, ¿verdad? No nos hace gracia. La verdad es que es una práctica que yo entiendo que se hiciera antes, porque antes, efectivamente, antes el doblaje era mucho más anónimo y bueno, pues como que usaban eso como reclamo publicitario sobre todo, cuando, pues yo que sé, con películas como Shrek, por ejemplo, que ponían debajo, con las voces de Cruz y Raya, que Cruz y Raya estaba muy de moda en ese momento, ¿no? Pero el tema es que ellos lo hacían bien, porque al fin y al cabo eran actores. Y lo único que hace falta realmente, si eres actor, es aprender la técnica de cómo funciona el doblaje, porque no funciona igual que en imagen o en teatro y tal. O sea, son técnicas distintas, ¿no? Pero en esa época no pasa nada
porque eran actores y lo hacían especialmente bien. Y sobre todo hago mención a José Mota, que ha hecho unos personajazos en muchísimas películas, pues a Mushu de Mulan, a Mike Wazowski en Monstruos S.A., a Asno en Shrek. O sea que son personajes que los recuerdas y que te has reído con ellos y que a nivel interpretativo están muy bien hechos. Y eso que José Mota no es actor de doblaje. O sea, per se, él es actor simplemente, pero hace estas veces de actor de doblaje y es que lo hace bien. Y pasa lo mismo con José Luis Gil, que es también, o sea, es también actor de doblaje, pero hace más imagen o hace más teatro y tal, que es que son... lo importante es ser actor, porque la propia palabra, la propia profesión lo describe, ¿no? Es actor de doblaje. Entonces, lo primero es ser actor. Entonces, si te falta la parte de actor, es que lo otro, puedes intentar aprender la técnica, pero si no sabes interpretar, no lo vas a poder hacer. Y eso pasa pues con estas últimas polémicas que ha habido de lo de Lola Índigo y de Melendi y de tal, que bueno, pues serán muy buenos en lo suyo, serán muy buenos cantando, pero no les pongas delante de un micrófono, claro, a no ser que sea para cantar. Que me parece estupendo que canten el tema de la película o que aprovechen para presentar un single en relación con la película o lo que sea. Pero no les pongas a hacer personajes con cierta relevancia, porque sobre todo con el caso de Melendi fue que dobló ni más ni menos que al malo de la película de Cómo entrenar a tu dragón. Y luego salió, y la película salió como salió, claro. Luego, o sea, el resto, o sea, es que era el que más desentonaba de todos, y bueno, pues salió como salió. Lo de Lola Índigo, no sé cómo salió, porque no he visto la película, pero es 3/4 de lo mismo. Al final ella se acabó disculpando y no sé qué, y dijo que iba a donar todo lo que no iba a cobrar por la película, que bueno, o sea, iba a cobrarlo, pero que lo iba a dar a las ONGs o a la beneficencia o lo que sea. Pero es que ese no es el tema. Es que yo creo que estas prácticas de publicidad con la voz de tal ya no funcionan a día de hoy. O sea, yo creo que no es. Además es que la gente no es tonta. La gente sabe que la gente se da cuenta de estas cosas. Se da cuenta de cuando algo lo escucha en el cine o por la tele tal. Y lo escucha y siente que algo no está bien, algo que dices, esto no me suena bien, esto no está como debería. Entonces, yo lo que digo es que por un producto por el cual estás pagando, véase una película en el cine, o sea Netflix, o sea todas estas plataformas digitales, que la gente se queje. Que la gente se queje porque y que también eso es una forma también de publicidad, porque si se habla, aunque se hable mal de la película o del producto en cuestión, se está hablando de ello, que es el objetivo, ¿no? Y que se dé a conocer así. Pero yo creo que la mala publicidad a la larga yo creo que no compensa. Y aparte que es eso, que se le quita el trabajo a un actor de doblaje que podía haberlo interpretado. Aparte que eso también es una parte importante. Pero bueno, no sé, eso ya son cuestiones de marketing y de decisiones que toman las major, ¿no? Y los clientes, y que bueno, que ellos tienen los derechos sobre sus productos y ellos hacen lo que quieran con su producto. Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? No sabemos si en algún momento esto parará o irá a más y a peor o qué, pero bueno, de momento. Bueno, veremos a ver cómo va evolucionando. Veremos a ver. Bueno, pues la verdad ha sido un placer tenerte por aquí. Me lo he pasado bien, pero digo, voy a respetar el tiempo porque te dije más o menos entre eso, una hora y pico, más o menos. Digamos, 1 hora y 18 minutos, yo creo que por aquí bien, sí, ha estado bien. Hemos hablado de God of War, de más cositas, de otros juegos, y de algunos datos que la verdad que están muy bien, ha estado muy interesante. Y gente, los que estáis viendo el podcast, vuelvo a repetir, tenéis la caja de comentarios, los que no habéis estado en el evento, para opinar acerca de todo lo que hemos comentado. Y también recordad que tenéis el canal de Twitch de Ramón de Arana en la descripción.
Y de verdad, ha sido un placer por tu naturalidad aquí hablando de videojuegos, de sí, todo. Ha sido una charla agradable. O sea que nada, muy bien, muy bien. Hombre, gente, que hablar con Atreu todos los días no se habla con Atreu todos los días. No es habitual, no es habitual. No es habitual, pero bueno, esperemos que God of War Ragnarok sea un juegazo y yo estoy seguro de que lo vas a interpretar. O sea, esperemos que sí, yo lo espero, sí. Pues eso, gente. Pues nada, un saludo y nos vemos hasta la próxima. Chao. Adiós.